ecuatorianos, estoy aquí nuevamente para que el Espíritu Santo me bendiga, me ilumine. Coronel, estamos en una entrevista y usted está en un monólogo. Así Contésteme lo que le estoy preguntando. Pero fueron marchas preparadas, salían en carros Mercedes-Benz, salían con ollas en las que nunca habían cocinado. Si no devuelve la plata robada, todo el entorno familiar irá preso. Usted está contrario a la educación sexual. Una niña menor de 14 años que haya sido violada es diferente a que una niña de 18 años estuvo en una farra y se embarazó. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por Sociedad Patriótica, el coronel Lucio Gutiérrez. Bienvenido, coronel, un gusto tenerle aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amables para mí, un honor estar con ustedes, con este grupo de jóvenes, excelente. Muchas gracias. Empecemos con la entrevista. Voy a empezar con una pregunta enviada por uno de nuestros miembros, Oscar Ramírez, y también es una duda mía. Usted tuvo ya la oportunidad de gobernar, de tomar las decisiones económicas y políticas que creía que eran en ese momento las mejores para el país. Sin embargo, no le fue muy bien, apenas pudo estar 2 años en el poder, hubo muchas acusaciones de nepotismo, de actos de presunta corrupción por parte de parientes en distintos organismos del Estado, protesta social, interferencia en el Poder Judicial, y todo esto contribuyó finalmente a su caída en abril de 2005. ¿Para qué quiere volver? A ver, muchísimas gracias por esas preguntas. Como ustedes saben, jóvenes, y más bien les indico a los jóvenes, la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias y con mentiras completas. Varias de las cosas que usted me dice son de esas mentiras con las que se ha escrito mal la historia ecuatoriana. ¿Cuál es la verdad? Miren lo que se publica en el Universo el 4 de marzo del año 2005. Popularidad de Gutiérrez la más alta de los últimos 20 años. Mayor, como dice acá, informe confidencial, que la de Rodrigo Borja, mayor que la de León Febres Cordero. A los 2 años, 4 meses, a la mitad de gobierno, mi gobierno pues era el más popular de toda la historia. Mire lo que dice el periódico El Universo en una publicación del 26 de febrero del año 2012. Y escribe el economista Vicente Albornoz, dice, en realidad cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador. 4% anual. Acá lo que escribe el doctor Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa. Él dice, no soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero en el gobierno de Lucio Gutiérrez se generaron más de 500,000 empleos plenos en los 2 años. El Producto Interno Bruto creció en 11% y el índice de pobreza se redujo en 8.4%, que son pues los resultados más altos de toda la historia del Ecuador. Sobre las denuncias de nepotismo. En mi familia somos 12 hermanos, 6 de carne, 6 políticos. De los 2 hermanos, 3 estuvieron en cargos públicos. Un cuñado, Napoleón Villa, en el Fondo de Solidaridad, no nombrado por mí, inclusive, como yo me oponía, pregunté al Procurador General del Estado de la época, el doctor Ramón Jiménez, procurador saliente, no entrante, saliente, y él pues contestó que no había nepotismo. Sin embargo, ante la crítica, Napoleón Villa salió a los 2 meses del cargo. Estuvo otra hermana mía en el Fondo de Solidaridad como secretaria, cargos secundarios, 2 meses y salió del cargo. Y una hermana sí culminó su periodo, digamos, estuvo cerca de 2 años como parte del consulado del Ecuador en Argentina, no de embajadora. Lamentablemente, como yo decreté la austeridad en mi gobierno, al decretar la austeridad no gasté 1 centavo en publicidad en los medios de comunicación, especialmente la televisión, entre ellos Teleamazonas. Así que me hicieron una guerra brutal y cualquier error que yo cometía se lo magnificaba. Por ejemplo, para que vean la injusticia, no con esto quiero decir que lo que yo hice estuvo bien, estuvo mal. Si nuevamente soy presidente, ningún familiar debe estar en un cargo público. Pero, por ejemplo, en el gobierno anterior al mío, de Gustavo Noboa, el hermano del presidente Gustavo Noboa, era presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, que eso equivalía como a 5 ministerios, y los medios de comunicación nacionales estuvieron totalmente callados. El canciller Heinz Müller le puso a su hermano de embajador en Alemania, y ahí sí pues nadie dijo nada. Es un error tener la familia en cargos secundarios, y no lo voy a volver a repetir si llego a ser presidente de la República, pero así con esa misma firmeza como la que reconozco ese error, también tengo que decir que nadie de mi familia entró a robar, nadie de mi familia firmó contratos ni por $1
con el gobierno de Lucio Gutiérrez, y a todos los persiguieron y rebuscaron hasta por debajo de la alfombra. Y se dijeron muchas mentiras, que su esposa Jimena Borges, ella era diputada electa por el pueblo de Pichincha, que Gilmar Gutiérrez, él era diputado electo por la provincia del Napo, que Renan Borbúa, diputado electo por la provincia del Guayas, cargos no nombrados por Lucio Gutiérrez. En todo caso, pues insisto, fueron errores que tengo que corregirlos. Ahora, ¿por qué el golpe de Estado? Antes de pasar al golpe de Estado, un par de precisiones, coronel. Usted dice que sus parientes estaban bien nombrados, entonces, ¿por qué duraron tan poco tiempo en el cargo? No bien nombrados. Estuve poco tiempo en el cargo por esto. Estas son las verdades, que no las dice la historia, que está escrita con mentiras. Se publica en el periódico El Universo el 31 de marzo del año 2004 lo que cobró. Y dice, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, se recuperaron 251 millones de dólares de la cartera incobrable, hasta un año, un mes antes. Hasta cuando hubo el golpe de Estado, un año, un mes después, habíamos recuperado más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros con el feriado bancario, que fueron más de 8.000 millones de dólares. 5 banqueros estuvieron presos, eso no dicen la historia ecuatoriana. Y se incautó bienes a la oligarquía corrupta, que se acostumbraron a hacer créditos a la Corporación Financiera Nacional y luego no pagar, con la complicidad de los presidentes de turno, hasta que llegó un presidente patriota, un presidente del pueblo que les dijo, un momentito, señores, ustedes me pagan, y como no quería pagar, les incautamos bienes, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. La bancocracia se levantó, se unió, compraron a los generales traidores, los propios diputados social cristianos, entre ellos el jefe de bloque Pascual del Chopo, a través de mi hermano Gilmar Gutiérrez, que era diputado, me advirtieron y me pedían que cambie la cúpula militar, que ellos no querían golpes de Estado, que nunca, palabras textuales, que nunca el Ecuador ha estado mejor manejado que en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo llamé a la cúpula militar a mi despacho, les increpé que estaban conspirando contra mi gobierno, me juraron lealtad y mi error, y por eso pido perdón al pueblo ecuatoriano, fue haber creído en la palabra mentirosa de los generales traidores y no en lo que me advertían en enero, 4 meses antes del golpe. En febrero me insistían. En marzo le traje al general Wilson Torres, que estaba de embajador en Bogotá, en Colombia, para reemplazarle al general Nelson Herrera, que era el ministro de Defensa, y a toda la cúpula militar. Permaneció 2 semanas en Quito. Lamentablemente mi error, insisto, fue creer en la palabra de los generales y no en las advertencias que los propios diputados social cristianos, que no querían el golpe de Estado en el Ecuador, a través de mi hermano me advertían. Le voy a interrumpir ahí porque si no, no me va a dejar preguntarle. A ver, vamos a algunas precisiones. Primero, recuerdo el supuesto anticipo del préstamo que se le había hecho en el Banco del Estado a su hermana, Paola Gutiérrez. El adelanto era por $35.000, supuestamente se habían hecho sin que hubiera las mínimas garantías para hacerlo y con un procedimiento ilegal. Paola Gutiérrez era coordinadora del BEDE, posteriormente el BEDE anunció la cancelación total del préstamo hecho a Gutiérrez, entonces ahí ya señalamos una irregularidad. Napoleón Villa, su cuñado, terminaría renunciando al Fondo de Solidaridad, aquel que tenía a su cargo las empresas incautadas tras la crisis financiera a finales del 90, por ser señalado como responsable de varias presuntas irregularidades dentro de la institución. Le señalo estas dos. Por otro lado, usted me dice que cuenta un poco su versión de cómo fueron los hechos y dice que hubo un golpe. Sin embargo, una de las mayores rupturas en su gobierno fue la de Pachacutic, porque ellos fueron sus aliados originalmente. Sin embargo, cuando ya llegó el gobierno, ellos dijeron que usted les había traicionado, que usted había propuesto un plan de gobierno progresista y que cuando llegó se fue hacia la derecha, se fue a hacer un tratado o a tratar de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y una de las primeras marchas grandes fue por parte del movimiento indígena. Allí, por ejemplo, ¿qué responde? Y ya voy a entrar a hablar de la Pichicorte también. Mire, que todo lo que se dijo, no solamente se dijo eso, se dijo que Gilmar Gutiérrez y Lucio Gutiérrez teníamos pozos petroleros, se dijo que mi hermana, que mi familia tenían condominios, que yo tenía una hacienda en Quinidé, que tenía plata en bancos del Ecuador, que tenía plata en bancos del exterior. Tuve 94 denuncias, léase calumnias, en la Fiscalía General del Estado. Renuncié a 3 asilos políticos. Soy el único presidente legítimo en el mundo, no solo en el Ecuador, que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales traidores en el mando militar, y una justicia con la que querían de alguna manera justificar lo injustificable, que le habían derrocado al presidente que tenía la más alta credibilidad de toda la historia, porque desde hace 20 años, antes del 2005, se sacaban registros, y al presidente que tiene hasta el momento
los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y eso es lo que le importa al pueblo ecuatoriano, no estas mentiras, no estas calumnias. Yo vine a la cárcel a dar la cara. Hablemos sobre el crecimiento de la economía. ¿En qué gobierno creció más la economía? En el mío, pues. Hablemos en qué gobierno se redujo más la pobreza. En el mío. Hablemos en qué gobierno hubo mayor inversión extranjera, en el de Lucio Gutiérrez. Hablemos en qué gobierno se generó más empleo por año en el sector privado de toda la historia del Ecuador. Y eso es lo que le importa a los jóvenes. Y eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. En el mío, más de 250,000 empleos por año. ¿Y saben por quién más estuvo detrás del golpe de Estado? Detrás del golpe de Estado estuvo, como quiero demostrarles a ustedes, estuvo Hugo Chávez. Hugo Chávez me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía: Chávez, estás totalmente equivocado, esa es dictadura. En dictadura nadie invierte. Y Chávez me decía, mira, Fidel Castro controla los medios de comunicación, controla los medios de producción en Cuba y está más de 50 años en el poder. Decía Chávez: yo quiero quedarme solo 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo de la economía ecuatoriana e irme a mi casa. Ya teníamos datos a finales del 2004, le decía: miren, en el Ecuador en este año vamos a crecer cerca del 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo, el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador. En el Ecuador somos el tercer país, como lo dice la LADI, que más inversión extranjera recibíamos. Recibíamos más inversión que Perú, que Chile, que Argentina, que Colombia, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Y entonces, pues, como lo dice la prensa internacional, lamentablemente no encuentro ese documento, pero también existe la prensa nacional. Por ejemplo, aquí publicó el periódico El Universo, fecha 24 de abril del año 2011, que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por el gobierno de Venezuela con la participación de las FARC, de cubanos y terroristas locales y políticos ecuatorianos, entre ellos la bancocracia y los generales traidores, para impedir que se firmen los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, que hubieran cambiado positivamente la historia del Ecuador. Miren lo que también publica el periódico El Universo, con fecha 12 de abril del año 2011. Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa según cable. Entonces, en los cables internacionales se publica que el gobierno exitoso de Lucio Gutiérrez era un obstáculo que había que retirarlo para implementar en el Ecuador el socialismo chavista del siglo XXI. Y parte de la estrategia fue el complot de traerle a Bucaram y culparle a Lucio Gutiérrez, de nombrar a la Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez, de disparar con pistolas de fogueo desde el Ministerio de Bienestar Social y culparle a Lucio Gutiérrez. Pero entonces usted no tuvo ninguna responsabilidad en nada, porque me da la sensación de que le gustan los medios que dicen las cosas positivas de su gobierno, pero no le gusta los que le cuestionan, como me dice hace un momentito. Es que todo y antes, es con pruebas. un ratito, coronel, y antes de seguir, o cualquiera me puede decir a mí que soy homosexual. Sí, le acusaron y se publicó en el periódico y lo dijo Teleamazonas. Me pueden acusar que soy un degenerado. Sí, son acusaciones, pero hay que las acusaciones demostrarlas. Como yo estoy demostrando, yo vine a la cárcel, esto no es cuento. Yo vine al penal García Moreno, sí. Enfrenté claro, los 94 pero me da la juicios. sensación de que no hay ninguna responsabilidad de su parte. ¿Qué responsabilidad asume usted? Porque para nombrar la Pichicorte, ¿cómo se hizo eso? Con una mayoría de Sociedad Patriótica y con otras organizaciones políticas en el Congreso que derrocaron a parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, o Corte Suprema en ese momento, para poner a la llamada Pichicorte, que luego terminó trayendo a Abdalá Bucaram, de quien usted fue decán. Entonces, finalmente, ¿qué responsabilidad política asume usted? Ninguna. Mire, ninguna responsabilidad asume usted. Vamos a suponer, para no estar en estos dimes y diretes, ya que yo le traje a Bucaram. Eso es razón suficiente para un golpe de Estado. ¿Por qué no le votan a Lenín Moreno, pues? ¿Por qué no le votaron a Rafael Correa, que le trajo también a Bucaram, y ahora Bucaram está ya permanentemente Pero en el usted Ecuador? no cree que había realmente... Vamos a suponer que con 5 diputados de 100 que tenía Sociedad Patriótica, ya, yo Pero soy para eso son los acuerdos, pues, ya, coronel. perdón, yo soy responsable ya de la Pichicorte. Eso era razón para votarle al mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. ¿Y por qué no le votaron a Rafael Correa? Que él sí metió las manos en la justicia para tapar las fechorías,
para tapar el atraco que realizó Rafael Correa al pueblo ecuatoriano y para perseguir a la gente honesta, como por ejemplo yo mismo. Yo tengo 4 juicios iniciados por Rafael Correa. Me acusaron hasta de intento de magnicidio, de que yo le quería matar a Correa. Me acusaron de que contraté a militares extranjeros para hundir barcos ecuatorianos, así de inverosímiles las denuncias. Y sin embargo, pues a Rafael Correa no le tumbaron. Ecuatorianos, es un cuento. Los famosos forajidos. Los forajidos, como su nombre le indica, son asaltantes. Y los forajidos asaltaron la economía ecuatoriana en el gobierno de Correa y algunos siguen robándonos en el gobierno de Lenín Moreno. Es puro cuento O sea, la protesta social no existió en su gobierno. No era la gente descontenta la que estaba protestando. Eran delincuentes los que estaban protestando. Existió y yo he reconocido, el pueblo de Quito tiene toda la razón para protestar y tiene democráticamente todo el derecho a estar en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Seguramente no les gustaba que la economía crezca cerca del 9%. Seguramente les incomodó que encarcelé a 5 banqueros. Seguramente les incomodó que incaute bienes a los corruptos que se acostumbraron a Pero entonces, en enriquecerse. retrospectiva, ¿usted no reconoce que hubo realmente un descontento y que no se trataba solamente de un descontento de ciertas organizaciones o partidos políticos que pudo haber existido como ha existido en cualquier gobierno? Mire, siempre hay descontentos, pues no, pero sin embargo, pues veamos qué es lo que dice Las marchas la masivas, mayoría. coronel. Sí, pero fueron marchas preparadas, salían en carros Mercedes-Benz, salían en carros 4x4, salían con ollas en las que nunca habían cocinado. Y es falso que los indígenas no participaron. Es que el Ecuador estaba sumamente bien y ese también fue mi error. Yo subestimé a las advertencias de los propios diputados social cristianos, ecuatorianos y jóvenes. Los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo los dan los generales. El pueblo no vota, presidente. Si el pueblo Pero votaría, veníamos de una historia de votar otros presidentes. Pero O sea, me está generales. diciendo que en todas las los generales. no hubo una participación importante de la protesta Sí, social. sí, Porque si el pero- pueblo habría estado tan contento como usted dice que estaba en su gobierno, entonces probablemente habría salido a respaldarle y decirle, por favor, que no se vaya el mejor presidente de la historia. Vino el pueblo a respaldar, pero el general Moncayo y el ahora prófugo de la justicia, prefecto de Pichincha de la época, el economista Ramiro González, por robarse la plata del IES. Miren cómo es la justicia divina de perfecta. Los que me acusaban a mí de ladrón están prófugos de la justicia, Rafael Correa, y ellos sí sentenciados. El corrupto de Gutiérrez es el único presidente que, estando el gobierno golpista en el poder, yo vine a la cárcel a dar la cara como tiene que hacer un presidente Claro, pero digno, ese es otro como tema. tiene que hacer un presidente de honor. Y entonces de ahí estaban todas las acusaciones. Se demostró, los mismos fiscales, no yo, que desde el Ministerio de Bienestar Social disparaban con pistolas de fogueo. Y en el informe de ellos, de los peritos, no encontraron un rasguño ni en el pavimento ni en las paredes. Y decían ellos mismos que de las pistolas sale humo y eso solamente es en pistolas de fogueo. Es decir, ¿Y eso todo qué el demostraba? complot, que todo era un complot, como dicen los cables de Wikileaks de Julian Assange, porque de alguna manera había que movilizar a algo del pueblo de Quito para que los generales me quiten el respaldo, sino cómo le quitaban el respaldo al presidente que tenía los mejores logros sociales y A ver, económicos hablemos de sobre, toda la historia hablemos del sobre los Ecuador. datos económicos. ¿Cómo le quitaban? Precisamente un informe, un estudio económico de América Latina y el Caribe demuestra que el crecimiento económico en 2004 no solo fue en Ecuador, sino fue un fenómeno mundial y regional por el boom petrolero entre el 2004 y el 2014. Entonces, eso quiere decir que usted se subió en el boom. Entonces, no necesariamente es un logro de su gobierno, sino un logro coyuntural también, Bueno, que fue entonces beneficiado. Fue por el petróleo, está bien. ¿Y por qué no creció la economía cuando el petróleo llegó a $148? Yo tenía el petróleo en $18 en el presupuesto del Estado. Por eso soy el único gobierno que recibí un país en crisis. El presidente Gustavo Noboa no pagó al sector público $730 millones, sueldos y salarios y asignaciones a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los policías. Y a mí me tocó asumir de un presupuesto de $6.400 millones y ha comprometido más del 10%. Yo tuve que pagar no 12 meses, 14 meses de ecuatorianos. Y no me quejé, no perseguí a nadie, no insulté a nadie, me puse a trabajar y entregué un país boyante. Les duela o no les duela, las cifras lo dicen, que puede haber sido obra del Espíritu Santo, del que sea.
Pero entonces es una casualidad, quiere decir que no fue obra suya, sino una casualidad. Entonces fue obra del Espíritu Santo, pero mi gobierno tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Entonces, ecuatorianos, estoy aquí nuevamente para que el Espíritu Santo me bendiga, me ilumine y volver a esos logros que teníamos en mi gobierno. Yo estoy aquí, ecuatorianos, por patriota, porque hoy más que nunca el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar. Cuando no se robe el presupuesto alcanza para todo. 6.400 millones de dólares me alcanzaban para todo, para ponerme al día, habiéndome hecho cargo con 2 meses de atraso de los sueldos y salarios, para bajar impuestos, como lo dice un editorial del periódico El Comercio que ya les leí, para bajar la deuda pública total. Tengo aquí también los documentos del único gobierno que bajó la deuda, y hasta para ahorrar. Entregamos un país boyante, un país que si no había el golpe de Estado dado por los generales y hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, las inversiones en el Ecuador se hubieran multiplicado por 10, como se multiplicaron en Chile, que recibía menos inversión que el Ecuador, como 1.200 millones de dólares, el Ecuador como 1.600, y ahora Chile recibe como 18.000 millones de dólares de inversión. ¿Cuánto recibe el Ecuador? Ni la mitad, 400, 500 millones de dólares. Colombia recibía como 1.000 millones, menos que el Ecuador. Hoy recibe como 16.000, 15.000 millones de dólares. La situación hubiera sido diferente. Las exportaciones se hubieran multiplicado por 5, por 6. El empleo mínimo se hubiera duplicado. Y el Ecuador estaría en una situación económicamente hablando igual o mejor que Chile y en el camino de convertirnos en un país del primer mundo. Miren el desastre en el que nos encontramos. Un país de los más corruptos del mundo, un país en donde los jóvenes no tienen futuro, un país en donde no hay empleo, un país en donde nos da vergüenza tener los gobiernos que hemos tenido. Presidente Correa sentenciado a 8 años de cárcel, vicepresidente Glass preso, la mayoría de los ministros presos, otros prófugos, el actual gobierno un ministro preso. El único gobierno que no tiene un ministro preso por corrupto ni prófugo por ladrón es el mío. Esas son las verdades, esas son las realidades, pero ¿por qué no las conoce el país? Porque yo decreté la austeridad. Yo mismo me bajé mi sueldo un 20%. Ya, déjeme hacerle otra pregunta sobre otro tema. Entonces, quiero precisar los datos del Banco Mundial. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Producto Interno Bruto del Ecuador creció un 2.7% en 2003, 8.2% en 2004 y 5.3% en 2005, mientras que el PIB de Chile creció 4.1%, 7.1% y 5.7%. El crecimiento del PIB ecuatoriano no fue superior al chileno, como usted me dice. En el año 2004, estoy hablando yo, la economía ecuatoriana, esos datos no son los correctos. Son del Banco Mundial. Después, sí, pero después los datos del Banco Central del Ecuador, que los tengo por aquí, la economía creció el 8.82%. Pero bueno, no voy a discutir, quedémonos en el 8.2%. En todo caso, crecimos más que Chile. Recibíamos más. Según los datos del Banco Mundial, no. Bueno, ya, datos del Banco Mundial, pero ¿cuánto creció Chile? Creció menos del 8% en el 2004. 8 es más que 7 hasta cuando yo estudiaba. Sí, 7.1. En el año 2004, Ecuador, entonces, en el año 2003, en Ecuador creció 2.7, en 2003, 8.2 en 4 y Chile en un año. En ese año 7.1 fue el de Chile, pero no la globalidad del gobierno, sino en un año específico. Por eso, yo estoy hablando del año 2004 al año 2005. En un año, en el 2005, en el 2004. El crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador y el segundo crecimiento de lo que conozco más alto del mundo. Coronel, hace un momentito usted dijo que le podrían acusar de degenerado, de homosexual. ¿Por qué hace la comparación que un homosexual es degenerado para usted? No. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que hablar ya con datos. A los gobiernos se les juzga por resultados, no por lo que dice la oposición o por lo que dice determinada persona. Porque uno se puede decir muchas cosas. A mí me pueden decir muchas cosas, pero por favor que me demuestren. Yo, en cambio, les digo, vine al penal García Moreno, 94 juicios con la justicia en contra, con el gobierno en contra, del cual formaba parte Rafael Correa, y no pudieron demostrar absolutamente nada, porque todo era mentira, todo eran calumnias para sacarle al presidente, que como dice un editorial del diario La Hora, por racismo. Decía la oligarquía quiteña que no puede un indio cobrarles la plata a los banqueros, no puede un cholo incautar bienes de la bancocracia ecuatoriana. Aquí lo dice, por racismo. ¿Y cuál es su responsabilidad en todo esto? ¿Perdón? Su responsabilidad en todo esto, en Mi su caída. responsabilidad, primero, haber creído en la palabra mentirosa de los generales traidores que se vendieron a la oligarquía ecuatoriana. Y segundo,
por haber decretado la austeridad, el peor error político, y eso que en mi periodo dejamos como en ahorro cerca de 8.000 millones de dólares. En los 2 primeros años de gobierno no haber gastado $1 en publicidad. Pero su error entonces fue ser muy ingenuo. Ese es su mayor error político. Yo venía de una formación militar en la que no se permite que se roben ni un pan, porque se sanciona. Y de pronto salgo y escucho que robarse $1 millón, no es solo $1 millón, no es mucho. Yo salía de una formación rígida y ese fue mi virtud, porque por eso es que la economía ecuatoriana creció de un país en crisis, con 2 meses de atrasos de ecuatorianos, por el amor de Dios. 2 meses no les pagaban los sueldos y salarios al sector público. Entregué un país boyante en donde, como dice aquí la Superintendencia de Bancos, yo me hice cargo con $118 de pensión a los viejitos, a los jubilados, y entregué con $305 la pensión. Es falso lo que han mentido algunos medios de comunicación diciendo que congelé la pensión de los jubilados. Aquí la Superintendencia de Bancos, en un estudio con la Flaxo, dicen la verdad: $187 incrementé los sueldos o la pensión a los jubilados. A todo el sector público les elevé los sueldos y salarios a la escala de 14 grados, con la ley de homologación y unificación salarial que se aprobó en mi gobierno. Mi error, no comunicar al pueblo por esa austeridad extrema. En mi gobierno no compramos de una bicicleta, peor un vehículo. Yo me movilizaba en los mismos vehículos viejos que heredé del presidente saliente. Se redujo el gasto el gasto administrativo hasta en un 34%. Prohibido hacer consultorías, prohibido asesorías, porque es un robo descarado a la exigua economía ecuatoriana. Y cuando recorrí los ministerios, vamos a las bodegas llenas de carpetas de consultorías que nadie lee. Entonces, de esa manera pudimos ahorrar más dinero que el que nos pedía, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención que yo firmé, en donde me pedían que el gas suba a $7, congelé a $1.60, en donde me pedían que suba el costo de los servicios básicos. Más bien bajé el costo de la planilla eléctrica. Soy el único gobierno que bajé el costo de la planilla eléctrica, bajé el costo de las planillas telefónicas. Más que dupliqué la pensión de vejez a los jubilados. Me pedía el fondo que congele la pensión de los jubilados, que congele los sueldos y salarios del sector público. Subí a todo el mundo. Incrementé en un 50% el presupuesto a los municipios y prefecturas del país. Parecía una locura. De un país en crisis, fijé $18 en el presupuesto del Estado para financiarlo, pero con la austeridad recaudamos más dinero que lo que me pedía el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ecuatorianos, voy a bajar el IVA del 12 ya vamos a entrar, al 10%. ahorita entramos a los detalles de su plan económico. Sí. Me sorprende de todas maneras que un gobierno tan perfecto haya caído, porque no le haya ninguna falla. Todo estaba tan maravilloso y sorpresivamente cayó. Ahí le voy a repreguntar ahora en un ratito sobre qué responsabilidad ve usted ahora en retrospectiva, no la responsabilidad de los generales que usted dice, sino la suya como gobernante. Pero en el otro tema que quisiera abordar es sobre ya sus propuestas de gobierno. Me da la sensación que hay algo de demagogia en ellas. Por ejemplo, voy a citarle un par de ejemplos: ofrecer cadena perpetua vía consulta popular, eso es inconstitucional, no se puede. Usted también ofrece temas que no están dentro de las competencias de un presidente de la República, como decir que en 3 meses va a ser procesada y sentenciada una persona acusada de robar dinero público, por ejemplo. No es un intento de manejar el sistema judicial de nuevo, y pensar además que en 3 meses estos procesos se van a liberar, cuando son procesos que se requiere además personal. Ya sabemos que la cantidad solamente de fiscales para tratar temas de corrupción a nivel nacional, hay 11 fiscales para todos los temas de corrupción, es inalcanzable, y hay el riesgo de que se caiga en la falta de respeto al debido proceso de las personas que sean procesados. ¿No le parece que tiene algo de trampa proponer este tipo de cosas que son poco viables en la realidad? Miren, ecuatorianos, la gran diferencia entre Lucio Gutiérrez y todos los otros candidatos es que yo ya fui presidente, yo tengo experiencia, y solo la experiencia crea ciencia, solo la experiencia crea sabiduría, primera cosa. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, si su hijo está de muerte, y si no tiene hijos, su papá está de muerte, contrata o busca un médico recién graduado que no tenga experiencia, o busca un médico con experiencia. Por supuesto que vamos a buscar un médico con experiencia. Hoy el Ecuador está en peligro de muerte.
El Ecuador se desangra por la corrupción, ecuatorianos. Por la corrupción son todos los males. Por la corrupción no hay trabajo. Por la corrupción la pobreza. Pero no me desvíe la pregunta. Sí, Vamos entonces voy allá. Y ecuatorianos, bueno, hay 17 candidatos. Si quieren cambios radicales y positivos para el Ecuador y para extirpar de raíz la corrupción, Lucio Gutiérrez. Si quieren que las cosas sigan como están, la impunidad, que no se recupere un dólar de lo robado. Me está toreando, candidato Gutiérrez, me está repitiendo lo que ya nos ha dicho, entonces, pero no me contesta lo que le pregunto. Entonces, a ver, es totalmente factible, ecuatorianos. En otros países, miren, cuando yo salgo a la calle me dice Lucio, bien la cadena perpetua, bien. Otros me dicen, Lucio, no cadena perpetua, tiene que haber pena de muerte. Pero otros es inconstitucional. Más extremistas. No es que sea inconstitucional. Ustedes saben que las leyes y la Constitución es un retroceso en derechos, pero... Las hacemos los seres humanos para que estén al servicio de los seres humanos, no al revés. No los hombres al servicio de la Constitución. La Constitución hay que cambiarla. Mi propuesta es hacer una mega consulta popular en donde a través de un referéndum cambiemos la Constitución y volvamos a las 3 funciones del Estado. Pero ahí no sería un retroceso en derechos, pena de muerte, o está probado además que la pena de muerte no es efectiva en los estados, en Estados Unidos, en donde hay pena de muerte tampoco funciona, y el Ecuador ha suscrito varios tratados internacionales de respeto a ciertos derechos humanos básicos, con lo que cadena perpetua y pena de muerte serían retrocesos. Dejen darles mis razones. Primero, el encuadramiento general, que es una nueva constitución. En esa nueva constitución vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas a no más de 60. 2 asambleístas por provincia y 1 más por 1 millón o 1,5 millones de habitantes para no superar los 60 asambleístas. Vamos a reducir los sueldos. El país no aguanta más. Nadie podrá ganar más de $3,000. O sea, si quieren un presidente que haga esos cambios, Lucio Gutiérrez. Y si no, pues ahí están 16 opciones. Nadie puede ganar como en el país, ¿se refiere al sector público? Al sector público. Nadie podrá ganar más de $3,000. Y todo aquello que nos ahorremos de los megasueldos será para subir el salario mínimo vital, que actualmente está en $400 y que no alcanza ni para la canasta básica. Eliminaremos todos los privilegios, comenzando con las pensiones vitalicias a los expresidentes de la República, con las pensiones vitalicias que me han dicho, todavía no he verificado si es cierto o no es cierto, voy a lanzarle esto, de las pensiones vitalicias que les darían a los Alfaro Vive, carajo. Lo que sí es cierto es que Correa les indemnizó a los que asaltaron a los cuarteles, se llevaron pistolas de los cuarteles, fusiles de los cuarteles, mataron a una persona, a Adri Sánchez. Correa les indemnizó con varios miles de dólares y parece que tienen pensión vitalicia. En todo caso, ahí le voy a puntualizar, perdón. Eliminados. Coronel, usted habla de reducir los salarios, pero hay varios estudios de a nivel mundial que dicen que los malos salarios en el sector público lo que hacen es incentivar la corrupción. Bueno, pero justamente ahí vamos al otro tema. Y aprobaremos todo el marco legal y constitucional para combatir la corrupción en 3 niveles. El primer nivel, el formativo. Vamos a cambiar el pensum de estudio en las escuelas y colegios para formarles a los futuros profesionales en valores. Yo quiero, si yo soy presidente, yo quiero ciudadanos, no tecnócratas sin moral. Yo quiero ciudadanos con valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, para cuando salgan a servir al sector público o privado, lo hagan, como dice la palabra, para servir y no para robar. Segundo, iremos al nivel preventivo, a través del Ministerio de la Tecnología que vamos a implementar en mi gobierno, con lo cual le convertiremos a mi gobierno en un gobierno técnico, no burocrático, para que todas las empresas del Estado, comenzando por el IES, continuando por el ISFI, por el ISPOL, no sean caja chica del gobierno, ni botín político, sino instituciones técnicas. Entonces, vamos a implementar la tecnología conocida como blockchain. A ver, espérese, no se me salte, porque me está lanzando todas. Ya vamos a eso, ya vamos. Ahorita vamos, solo quiero precisar un tema sobre los valores. Usted habla en su plan de gobierno este tema de educación en valores, ahorita lo ha vuelto a mencionar, y por un lado, usted también menciona que va a impulsar el servicio militar y que las Fuerzas Armadas serán la institución principal para el fortalecimiento de valores. De nuevo hablamos de valores. ¿No le parece que sería mejor, más que fortalecer los valores, más necesario fortalecer los derechos humanos? Y digo esto porque las Fuerzas Armadas han tenido que enfrentar procesos
procesos judiciales por abusos a los derechos humanos. Se me ocurre ahorita el caso de Micael Arce, en donde hubo una sentencia por el delito de odio, hubo denuncias de padres de familia del colegio militar por abusos a los derechos humanos y violaciones, castigos corporales, etcétera. Este caso destapó, además, el de Arce, varias prácticas abusivas del interior de la institución a la que usted está haciendo referencia ahora y de donde usted quiere trasladar estos valores. ¿No le parece que sería mejor preocuparse de derechos humanos y que se cumplan los derechos humanos? Porque los valores finalmente puede ser algo subjetivo. Lo que usted considera un valor puede que para otra persona no lo sea. Los derechos humanos son universales. Sí, por supuesto, los derechos humanos. Pero a ver, ¿quién se preocupa de los derechos humanos de los miles de ecuatorianos que se murieron porque no había medicinas en los hospitales? ¿Quién se preocupa de los médicos que se murieron porque no tuvieron equipo médico y se contagiaron? Pero estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Y por qué esto? Porque se robaron la plata. Entonces, si hablamos de derechos humanos, hablemos de derechos humanos de todos, no solamente de los delincuentes, no solamente de derechos humanos de los que se han robado la plata. Y por eso es que en mi gobierno, a través de una consulta popular ecuatorianos, ustedes aprobarán, si están de acuerdo, cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos ladrones que se roben el dinero, porque se roban el dinero, los jóvenes no pueden entrar a la universidad. Eso es inconstitucional, porque se roban coronel. el dinero, no es inconstitucional, porque ya le estoy diciendo que vamos a cambiar la Constitución. O sea, primero va a convocar a una asamblea constituyente. No. Yo no voy a ¿Y enviar... cómo va a cambiar la Constitución? Ya les voy a entonces? explicar. No voy a enviar ni al Congreso, porque nunca van a aprobar, por ejemplo, cadena perpetua, nunca me van a aprobar la ley. Pero habrá una de razón para que no justificación, aprueben, pues. Porque son parte de la corrupción. Pues hoy, mire, el actual gobierno les reparte hospitales, en lugar de fiscalizar, están inmersos en la corrupción los asambleístas. Y una asamblea constituyente que sí es una opción, pero es muy demorada, 2 años, y el pueblo tiene que ir a votar 4 veces, mucho dinero. En cambio, en una mega consulta popular, en el primer mes de mi gobierno, a través del referéndum, aprobamos primero la nueva Constitución, en donde hay todo el marco legal, en donde reformaremos todos los artículos que se opongan a la posibilidad de sancionar con cadena perpetua a los ladrones. Si no quieren irse a cadena perpetua, no roben, pues. ¿Quién les está poniendo la pistola para que se roben la plata del pueblo ecuatoriano? No roben, ya ganan un salario, no roben. Y si son presidentes de la República y han tenido el más alto honor que puede tener un ciudadano ecuatoriano de ser presidente de la República, entonces no robe, presidente, porque si roba se va a cadena perpetua. Y le damos el plazo de 3 meses para que devuelva la plata robada. Si no devuelve la plata robada, previa investigación, obviamente, para evitar el testaferrismo, todo el entorno familiar irá preso hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y el entorno familiar sale libre. También cadena perpetua a los jueces. O sea, a ver, perdóneme, espéreme, estoy perdida, me tiene que aclarar aquí. Usted propone encarcelar a los familiares. Sí, así es. Les digo, eso tampoco se puede. Si quieren cambios radicales, me eligen. Pero es que está yendo en contra de todas normas básicas de derechos humanos, no solamente a nivel constitucional aquí, sino a nivel de los tratados a los que el Ecuador ha suscrito. Se va a pelear con todo el mundo. Va a volver a caer. El Ecuador para los ecuatorianos. Y si yo soy presidente, ¿qué significa eso? Y si yo soy presidente, la economía ecuatoriana volverá a crecer al 8 al 9%. Si yo soy presidente, volveremos a generar 250,000, 300,000 ¿Pero qué significa el Ecuador empleos, para los ecuatorianos? Y si yo soy presidente, vamos a erradicar de raíz la corrupción en el Ecuador. Entonces hay que tomar medidas radicales contra estos sinvergüenzas. Simplemente, ecuatorianos, la idea no es llenar las cárceles. Coronel, estamos en una entrevista y usted está en un monólogo. Así Contésteme lo que le estoy preguntando. Le estoy contestando. La idea no es... ¿Qué significa Ecuador para los ecuatorianos? Que debemos vivir en un país como era hace, al menos en el gobierno mío. Había delincuencia, sí, pero una delincuencia tolerable. En mi gobierno no hay un ministro preso por ladrón o por corrupto. Después de mi gobierno... Sí, pero ¿qué significa eso? O cuénteme más bien ahí qué quiere decir con respecto yo que sea la inmigración, por ejemplo, si me dice Ecuador para los ecuatorianos, ahora tenemos... ¿Qué vamos a hacer en la inmigración? Que me estás lanzando varias preguntas. Es que no me contesta ni una, me da vueltas y me cuenta su plan entero en lugar de contestarme lo que le estoy preguntando. A ver, no hay ninguna violación a los derechos humanos. En encarcelar a las personas. En encarcelar, claro que así sí, es. La responsabilidad penal es individual. A ver, eso se aprueba en la ley y la ley se cumple, así como ahora, si es que el padre de los hijos no paga la pensión alimenticia, le están metiendo preso al papá, a la abuelita, y entonces ahí sí está bien.
Pero eso No, quiere decir señores, que cuando usted le acusaron aquí, de todos los delitos que usted dice que además yo era vine- inocente. Solo yo vine- déjame terminar la idea y ahí me contesta. Sí. A usted le acusaron de distintos delitos. Imagínese que en lugar de meterle preso a usted, le agarraban a su hija. Estaba bien, pues, pero Ah, por le eso parecía mismo, que estaba bien. Claro, Ok. pero si yo hubiera cometido algún delito, entonces, como no me he robado absolutamente nada y como yo vine a dar la cara, justamente Ok. para eso es, para dar la cara. La idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea es que Porque ya no resisten las cárceles tampoco, es que el ¿no? político no robe, que el juez y el fiscal no cobren por las sentencias y que los consejeros del Consejo Nacional Electoral no hagan fraude electoral. Porque si cometen esos delitos, ahí sí tengan la certeza, sobre todo si yo soy presidente, que irán a cadena perpetua. Porque si yo soy presidente, tenemos que extirpar de raíz la corrupción. Si yo soy presidente, nunca más un político se robará impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero si quieren que se sigan robando, que no se recupere el dinero, bueno, hay 16 opciones. Yo no estoy aquí con juego. Mire, yo estoy arriesgando mi vida, arriesgando mi salud. Estoy contra la posición de mi familia. Yo estuve 2 meses y medio con COVID, con oxígeno las 24 horas del día, 15 días hospitalizado. Hace poco me pude librar del oxígeno, en las noches sigo con oxígeno y la recomendación es que no salga de mi casa. Sin embargo, corro el riesgo de otra vez contagiarme y los médicos han sido muy claros. Se contagia otra vez y no habrá forma de salvarle la vida. Pero viendo que mi país se desangra, sabiendo que soy la mejor opción, sabiendo que soy el único presidente que tiene experiencia, habiendo recibido un país en crisis, entregar un país boyante, estoy nuevamente en esta lucha. Y ustedes, amigos, hermanos ecuatorianos, tomarán la decisión final. Si quieren un cambio, piénsenlo, aquí está Lucio Gutiérrez. Ya les digo, conmigo cadena perpetua para los políticos ladrones, conmigo cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobren por las sentencias, porque no es justo que la gente pobre, por no tener dinero, sí están presos. Pero da la sensación de que con un decreto va a gobernar y eso se va a acabar en No, 2 minutos y es entonces ley. les va a terminar presos todo el mundo y así A ver, suena más a populismo que a una solución real. La idea, repito, no es que todo el mundo vaya a cadena perpetua. Pero si La idea consideramos es que cómo nadie... está actualmente el sistema de justicia, por ejemplo, hay muy poca confianza en el sistema de justicia en general. Si usted ahorita es procesado, ¿usted confía en el sistema de justicia No, actual? no, Ya, justamente... eso le pasa a la mayor parte de ecuatorianos. Entonces, no es que usted llegando va a tomar las decisiones que usted dice, ¿no? Entonces vamos a encarcelar o vamos a poner a todos y eso se va a resolver en 2 años de un problema que lleva décadas en el país. Mire, es que alguien tiene que ponerle, Pero como se va a dicen, el solucionar cascabel así, al gato. de forma punitiva, considera usted. El Ecuador necesita un patriota. Y el patriota es el que ama a su patria. El Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros. Pero le cuento que aquí se sientan un montón a decir que son patriotas. Bueno, que lo demuestre. Yo sacrifiqué mi carrera militar, siendo el primero de mi promoción en todo, siendo el mejor graduado de toda la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, a tal punto que como anécdota el presidente Borja me condecoró, era presidente en esa época. Estando a pocas semanas de irme con toda mi familia a una misión diplomática como agregado militar, con todas las ventajas que eso significa. Sacrifiqué mi carrera militar. Pero no se arrepiente. No me arrepiento, es lo más hermoso, es que sacrificar algo que uno ama por un fin superior, como es defender al pueblo, al que nos obligaban y nos ordenaban que reprimamos, pueblo que reclamaba por su plata. ¿Quién se acuerda de los 58 que murieron, que se suicidaron porque no podían retirar su dinero? ¿Quién se acuerda de los miles y miles de ecuatorianos que perdieron su empleo y que tuvieron que emigrar al exterior y la familia, la célula fundamental de la sociedad, se perdió? El único que se acordó, Lucio Gutiérrez, por eso encarcelé a 5 banqueros. Me sacaron del poder y no han vuelto a meter preso a nadie, no han vuelto a recuperar Pero un eso también es solo dólar. demagogo, porque en el gobierno del expresidente Correa se devolvió varios fondos a varias personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad de la banca quebrada. Mire, no se ha vuelto a cobrar $1. Más bien Correa lo que hizo es echar tierra sobre la AGD, desapareció a la AGD para que no quede rastro sobre el atraco bancario. Esas son las verdades, porque ya no hay agencia de garantía de depósitos. El único que recuperó plata robada, como lo reconocen los medios de comunicación, es el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y si llego a ser presidente, primero, la cadena perpetua, como ya lo mencioné. Segundo, aprobaremos la ley, asimismo todo por consulta popular, de justificación y confiscación de bienes, para investigar por lo menos desde el año 2000, pasando por los 3 años de mi gobierno, 2003, 2004, 2005 y así hasta el 2021. Pero eso también está planteando hacer la ley de extinción de dominio que se está debatiendo en la Asamblea, ojalá se apruebe y habrá que complementarla con la ley que nosotros vamos a aprobar.
de pronto pues ¿Cómo va a ser la aprobación de tantas leyes? ¿Pretende llegar con mayoría a la Asamblea? No, ya estoy diciendo, amigos, vamos a hacer una mega consulta popular. No es que desconfíe de la Asamblea, simplemente no podemos perder tiempo. El Ecuador necesita cambios para allá y en el primer mes aprobaremos todas estas nuevas leyes en un día maratónico en la que el pueblo ecuatoriano le dirá sí a la justicia, le dirá sí a la patria, porque necesitamos cambios radicales en el Ecuador, si no, nunca vamos a salir de la crisis gravísima económica, social y ética en la que nos encontramos. Y entonces con esta ley de justificación y de confiscación de bienes, investigaremos desde el año, por lo menos desde el año 2000. Los políticos que no han robado deben estar tranquilos. Esto es contra los incluido ladrones. Su gobierno. Incluido desde el año 2000. ¿Y quién los va a investigar? La justicia que tiene que ser independiente, fiscales que tienen que ser independientes, ellos tienen que investigar. Pero eso no ha pasado en todos los años. De regreso a la democracia hay esa tentación permanente de los presidentes de acercarse a la justicia y regreso a lo de la pichicorte, Así coronel. es. O sea, mea culpa también ahí. Sí, acepto alguna responsabilidad política, pero ¿Cuál? justamente de eso se aprende, tal vez de haber sido más radical en el tema de la pichicorte. Sin embargo, también ecuatorianos. ¿Radical en qué sentido? Yo convoqué a un congreso extraordinario el 15 de abril, 5 días antes del golpe, para que el Congreso tome la decisión y asuma la responsabilidad, así como nombró a la pichicorte, que tome la responsabilidad histórica de ratificar a la pichicorte o de cesar a la pichicorte. Y el Congreso cesó a la pichicorte 5 días antes del golpe de Estado. Bucarán, suponiendo que, y me culpan a mí aunque no tuve absolutamente nada que ver. Bucarán, pero eran Partido Sociedad Patriótica, su partido con otras organizaciones políticas, por supuesto, pero usted estaba gobernando en ese momento, sí, era el oficialismo con otros partidos. Por eso asumo alguna responsabilidad política. Pero Bucarán, recordemos, vino me parece que por el 5 de abril, 5, 4, 6 de abril, y se regresó el 6, 9, 6, digamos 9, 10, 11 de abril. Antes, 11 días antes, 10 días antes del golpe de Estado. Y como se dice en el argot popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí se murió el perro porque ya Bucarán estaba en Panamá. Se murió el perro porque la pichicorte ya no había. Y sin embargo, como estaba el golpe de Estado, como la oligarquía, la bancocracia, querían sacarle a Lucio Gutiérrez, que se atrevió a recuperar la plata que se habían robado, y los generales traidores ya Pero ¿no le parece de nuevo, coronel, que había otro tipo de descontento? Porque recuerdo muchas facultades de derecho de las universidades que salían a protestar por eso. Entonces no es que ya decís, entonces ya no pasó nada aquí. Sí, o sea, estamos hablando de instaurar una corte ilegítima con un proceso mañoso. Mire, aquí se habla en los cables de Wikileaks, esto es una prensa extranjera. Chávez, sí, ok. Aquí se habla asumamos que pudo haber cualquier otra cosa. De la estrategia fue justamente asumamos esa. que cualquier otra cosa, los poderes políticos, Chávez, lo que usted quiera, todo lo demás. Pero lo que yo le estoy preguntando, exactamente. Es un error. Usted me y hemos aprendido todos. Hemos aprendido, espero que hayamos aprendido todos. Al menos usted sí aprendió. Al menos yo aprendí. Porque mira lo que le pasa a Rafael Correa. Él sí metió la mano en la justicia. Pero no hablemos de Rafael Correa. Cuando le entreviste al candidato Arauz, le juro que le pregunto todo sobre Rafael Correa. Ahorita que estamos hablando de su gobierno, claro, pero ahorita que estamos hablando de su gobierno, hablemos de lo que a usted le compete. Vamos. Yo le decía, terminemos con esta parte. Yo le decía, los estudiantes de Derecho, recuerdo de varias facultades, salieron a protestar por esto. Entonces no era únicamente que ya decís, entonces no pasó nada, porque finalmente eso demostraba las decisiones o hasta dónde usted estaba dispuesto a llegar en su gobierno. Pudo haberse interpretado en ese momento como una injerencia, que además claramente era del Poder Ejecutivo en la justicia, y eso ya pues genera un descontento que no tiene que ver con todas las otras circunstancias externas o todos los otros intereses políticos, económicos, regionales que usted quiera, pero ahí había un malestar evidentemente del pueblo. Entonces me preocupa que usted desestime esta protesta popular de 1, 2, 10, 20 o 50 sectores de la sociedad, sea cual sea esta sociedad. Me da la sensación de que no ha aprendido que la protesta popular sí tiene un valor y sí le está diciendo algo que quizá en ese momento usted no estaba escuchando. Con los años pasados, si mira en retrospectiva, ¿no piensa usted que quizá no escuchó demandas específicas populares, estudiantiles, de mujeres, de lo que usted quiera, que en ese momento le estaban pidiendo? Mire, el pueblo, repito, y sobre todo el pueblo quiteño tiene todo el derecho a protestar,
Pero las mismas encuestas publicadas, por más Pero que eso las puede quieren cambiar de un manipular. rato al otro, Pero pues, bueno, coronel. ya me hizo la pregunta, déjeme contestarle. Claro, sí, pero Las mismas contésteme lo que le estoy encuestas, preguntando, sí, porque voy si allá. regresamos a lo que ya me ha dicho, voy entonces no allá. estamos Las mismas avanzando. encuestas manifiestan que el pueblo de Quito no quería votarle al presidente Lucio Gutiérrez. Bueno. El pueblo de Quito quería rectificaciones. Y tres, mucha gente salió con todo derecho y estuvo muy bien, y reconozco, y uno tiene que escuchar al pueblo ecuatoriano ¿Y usted escuchó y esa vez? rectificar. Yo escuché, si yo les convoqué a reuniones, pero ecuatorianos, es que aquí los poderes fácticos, la bancocracia, la oligarquía ecuatoriana son los que manipularon, y algunos medios de comunicación, y digamos con nombres, Teleamazonas, que impulsó O sea, el usted golpe llega al de poder Estado. y Teleamazonas tienen que temblar, No. porque veo que le tiene una Mire, bronca que no mire, le deja dormir. Mire, quiere que le comente, por más que Teleamazonas comenzó a hacernos una guerra brutal en contra nuestra, sin embargo, cuando teníamos que tomar la decisión, y algunos sectores me decían que le quitemos la frecuencia porque había renovación de frecuencias, yo dispuse al delegado del presidente de la República que vote a favor de que nuevamente le den la frecuencia a Teleamazonas. Y cuando el Banco del Pichincha tuvo algún problemita, dispuse al gerente del Banco Central del Ecuador, que en paz descanse, el economista Mauricio Yepes, que dé todas las facilidades, ponga a disposición del banco el avión, inclusive a costo, si no me equivoco, del propio Estado, se trajo los recursos para que salgan del problema los del Banco Amazonas, los del Banco El Pichincha, y no cuento otras cosas más. Cuénteme, pero de una vez. No quiero Ya que contar, estamos. pero los del Banco de Pichincha, sobre ¿Pero todo. qué problema tenían? sobre Porque no le todo, entendí muy bien eso. Mire, había la ley de que el 50% de los fondos públicos se depositen en bancos de la sierra y el 50% en bancos de la costa. Pero ¿cuál había sido el problema? Y por eso el ataque brutal, sobre todo contra Napoleón Villa. Él llega, me pide una audiencia y me dice, hay esta novedad, el 80% de los fondos del Fondo de Solidaridad están depositados en el Banco del Pichincha. Entonces le digo, cumplan con la ley. Me dice, sí, pero es que Teleamazonas. Digo, bueno, ya me están informando a mí, cumplan con la ley. Y después me dijo que ni siquiera cumplieron. O sea, usted le estaba rajatabla. diciendo que debían sacar el 40% para que esté en un banco costeño y el 40% porque el 80% estaba ahí. Entonces, para que esté mitad tenía que estar 40 en el Pichincha y 40 en un banco Ni costeño. siquiera el 40, sino la mitad, el 50% en Ah, el todos 30. los bancos de la sierra y el otro 50% ok. en todos los bancos de la costa. Ok. Porque hay disposiciones de Basilea que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, porque si se cae la canasta nos quedamos sin huevos acá. Si algo le pasa a un banco nos quedamos sin fondos públicos. ¿Y usted cree que por esa decisión hubo retaliación contra usted a través del medio Por de ahí, comunicación? y sobre todo contra Napoleón Villa, que le generaron toda una telenovela y se inventaron cosas. Sin embargo, Usted pone las manos en el yo fuego no por pongo Napoleón las Villa. manos por nadie, solamente pongo las manos por mí y por mi esposa, Jimena Borges, y por mis hijas. No pongo las manos por nadie más. Lo que sí les digo es que nos persiguieron de manera brutal. Imagínense, yo preso. Se inventaban un montón de cosas y querían de alguna manera comprobar algún acto de corrupción. A mi familia la persiguieron, a mi esposa, a mis hijas, a mis sobrinos, a mi cuñado, a mi papá, una persecución brutal. Y aún así quiere volver. Porque soy un patriota, le digo, pues yo soy un patriota y los patriotas amamos al país, y porque creo que en este momento no hay mejor opción que Lucio Gutiérrez, si es que queremos que el Ecuador cambie. Cometí errores, por supuesto, y lo he reconocido, sobre todo errores políticos, que de los errores políticos también aprendí, pero ahora que tengo mayor experiencia, que la primera vez el compromiso de hacer las cosas mucho mejor que la primera vez. El compromiso es trabajar intensamente con ustedes ecuatorianos para que la economía vuelva a crecer como creció en el 2004. Retomemos su plan de gobierno, candidato Gutiérrez. Usted propone, no vi mayores detalles, usted me corrige si es que estoy mal, terminar con la violencia y maltrato a grupos vulnerables y contra las mujeres, especialmente indígenas, menciona usted en su proyecto. Considerando que en lo que va del año ya hemos superado 90 femicidios, ¿cuál es la propuesta concreta para frenar esto? A ver, ¿cuál es la idea? La idea, porque yo siempre me baso en lineamientos que me dictan mi conducta. La idea es tratar, ojalá, de llegar a cero la violencia intrafamiliar, porque los padres de familia, los jefes de hogar, como no tienen empleo, impotentes por no llevar el pan a sus hijos, se están pegando con los más inocentes, que es la esposa, y también los niños. Por eso es que dentro, o sea, en la una mano el pan, vamos a tratar de darle trabajo, y ya voy a hablar sobre cómo les voy a dar trabajo a los ecuatorianos, pero en la otra mano también el látigo. El pan para el 99.9% de ecuatorianos,
que somos la inmensa mayoría, gente buena, gente honesta, gente trabajadora, pero parece 0.01% el látigo, y por eso pues es lo que también proponemos cadena perpetua para el sicariato, para las violaciones de niños y de niñas y para los crímenes de femicidio. Y cuando hablaba de que vamos a hacer cambios en el pensum de estudios, queremos formar a la gente en valores, no solamente para que no roben, sino a los varones. Tienen que enseñarnos desde pequeñitos que todos venimos de una mujer, enseñarnos a respetar a la mujer. Todos tenemos, o la mayoría tenemos esposa, tenemos hijas, tenemos hermanas. Entonces hay que respetar a la mujer y también pues a los hijos que se tiene con esa mujer. Y esto de la violencia intrafamiliar pues tiene bastante incidencia en el sector indígena, así que ahí tenemos que trabajar fuerte, en todos los sectores, en los sectores populares, sectores de clase media y también en sectores de clase alta. Ese es el objetivo que tenemos pues al haberlo puesto en nuestro plan de gobierno. Pero en cuanto específicamente a femicidios, ¿cuál sería la propuesta? Porque no necesariamente está vinculada y hasta puede ser peligroso el mensaje de decir, como no hay dinero, entonces se pegan con las mujeres, porque pues peligroso decir eso, que eso lo diga un candidato. ¿Cuál sería la propuesta específica para reducir los femicidios? Capacitarles desde niñitos que todos venimos de una mujer. Capacitarles desde pequeñitos a respetar a la mujer, a respetar a la autoridad. Volver a darle mayor autoridad al maestro como era antes, porque lamentablemente los valores se han degradado. El Ecuador está al revés. Todo lo que siempre ha sido bueno, la honradez, el patriotismo, el civismo, ahora es visto en algunos sectores como malo. Y lo que siempre ha sido malo, la corrupción, la coima, el sobreprecio, la zapada, disculpen el término, ahora es visto como bueno. Entonces, yo les decía, si yo llego a ser presidente, le daría un giro de 180 grados al Ecuador para que volvamos a pisar con los pies en el suelo y la cabeza erguida mirando hacia el horizonte. Y entonces para eso ¿En dónde ha pasado eso? ¿Pero en qué sectores? Por eso es que tenemos tantos ministros presos, por eso es que tenemos al presidente preso y al ex presidente prófugo de la justicia. No puede querer decir también que hay mayor eficiencia en la justicia, que finalmente, que siempre ha habido estos casos de corrupción, pero que quizá se están procesando de una mejor manera ahora. No, porque casos mucho más emblemáticos como el robo de 1.500 millones de dólares en la refinería que no existe de Manabí, todavía no hay absolutamente nada. Pero están en proceso varios, ¿no? Mire, nosotros con nuestro candidato a la vicepresidencia vamos dentro de las reformas que realizaremos al Código Orgánico Integral Penal, vamos a quitar la palabra reserva en la investigación previa, porque con el cuento de que eso es reservado y que no se puede dar a conocer, no se conoce realmente qué es lo que está pasando con esto de la refinería de Manabí, con el robo de más de 2.200 millones. Pero eso es peligroso porque puede violar primero el debido proceso y segundo podría interferir en las actuaciones de la justicia, porque si la justicia hace público este proceso de investigación, que por ahora no es público, es precisamente para evitar que se alerte, por ejemplo, a presuntos responsables de actos de corrupción o de cualquier otro acto. A ver, ecuatorianos, nadie les está poniendo la pistola aquí en la cabeza para que roben. Por favor, parémonos. Pero estamos firmes, hablando pues. ya de procesos. No defendamos los derechos humanos. A ver, pero no de los estamos, no, delincuentes. pero es que no me está entendiendo la Tenemos pregunta. que Lo que yo le defender. estoy diciendo es que si mañana se abre lo que usted propone, el proceso de investigación previa, lo que podría pasar es que se alerte, porque si era usted antes. ya sabe que eso está abierto y que están investigando a fulano de tal que está en tal ciudad, pues la persona sabe que le están investigando y se va. Mire, es que en la investigación previa el fulano sabe porque ya está denunciado, por favor. Ya está denunciado, ya sé que me están investigando. Yo ya sé, simplemente el pueblo, el público, no sabe que a mí me están investigando por cualquier delito cometido. Entonces vamos a quitar la reserva. Esa es la propuesta, por eso estoy diciendo, si yo llego a ser presidente, cambios radicales. La corrupción fuera de mi país, fuera corrupción, como dice una canción, y el Ecuador estará en los primeros niveles de los países más honestos. ¿Por qué otros sí pueden ser honestos y por qué en el Ecuador no? Pero si el 99.9% somos gente buena, los corruptos, los ladrones son un pequeño porcentaje. Entonces, para ellos el látigo, para la mayoría de ecuatorianos el pan, para la mayoría de ecuatorianos vamos a bajar las tasas de interés, vamos a traer a la banca extranjera para que en base a la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que todas las empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande,
hagan préstamos baratos, inviertan en los sectores productivos y generen empleo, en la agricultura, ganadería, pesca, turismo, agroindustria, en el sector artesanal, construcción, transporte, etcétera, porque el pueblo con empleo va a consumir y a través del pago del IVA el gobierno tendrá ingresos que, entre otras cosas, le permitirán o nos permitirán bajar el IVA, contrariamente a lo que propone el gobierno en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que quieren subir al 15%. ¿No respetaría usted el acuerdo? No, nosotros bajaremos el IVA, porque estas son propuestas que vienen desde el año anterior. El acuerdo con el fondo es recién. De acuerdo, pero es un acuerdo con el Estado ecuatoriano. Entonces, el presidente que asuma tendrá que, en teoría, tiene que asumir las responsabilidades del Estado. Nuevamente, la experiencia será diferencia. Yo ya fui presidente. ¿Qué haría entonces con el acuerdo del FMI? Yo ya firmé un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos dieron de $4.000 millones de la línea de crédito, nos dieron 800 millones y luego se rompió el acuerdo con el fondo. Sí, pero ya no necesité más. Con 800 millones fue más que suficiente para nuevamente sacarle adelante la economía ecuatoriana. Pero uno se presenta... Pero ¿cómo va a ser? Porque hay que considerar el contexto distinto, ¿no? Hace un momentito hablamos que en su gobierno estaba hablando de las cifras de crecimiento y de que el contexto fue favorable en la región por el precio del petróleo. Ahora, ¿cómo va a ser crecer la economía en 9% en un contexto de pandemia, cuando además se espera, ya se estima, que la economía decrezca? A ver, ecuatorianos, yo hablo con fundamentos. Yo tengo una maestría en paz, seguridad y defensa y un ciclo estudiamos justamente sobre los organismos multilaterales de crédito, que se crearon estos organismos, y entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que es un banco. El Ecuador es socio de ese banco, el Ecuador paga anualmente un porcentaje para que funcione el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hace el fondo? Como cualquier banco, ve que la economía está totalmente mal manejada, entonces el fondo hace también lo más fácil: suban impuestos, congelen salarios. ¿Qué es lo que me dijo a mí? Suba impuestos, congele salarios. Yo les dije, no, señores. Claro que ya habíamos firmado la carta de intención. La carta de intención, que como su nombre lo indica, es una carta de intención. Yo después les dije, como alternativa, yo voy a decretar la austeridad y con esto voy a sacar más dinero que el que ustedes me están diciendo, golpeándole al pueblo ecuatoriano, porque yo siempre me muevo por criterios, por filosofías. ¿Y qué es lo que le decía al país y qué le digo ahora? Cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que bajarle los impuestos. Pero entonces, ¿cómo va a cubrir los gastos que, por ejemplo, mañana usted llega a la presidencia el 24 y el 25 ya tiene que pagar salarios, que además, como usted mismo me parece que mencionó hace un rato, hay atrasos en los salarios a los médicos, los que han estado en primera línea de la pandemia, hay una brecha fiscal gigantesca. ¿Cómo va a ser usted si el contexto de su gobierno no es el mismo del contexto de su gobierno anterior? Sí. Bueno, ya tengo una experiencia, ya recibí un gobierno en crisis, con más del 10% del presupuesto general, que era 6.400, 730 millones, que no pagó. Claro, pero no era una crisis como la de ahora, ¿no? Al siguiente gobierno le llega a un país en medio de una pandemia, va a tener que afrontar, por ejemplo, la compra de la vacuna. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decisiones inmediatas. Primero, como ya les dije, bajaremos los sueldos, ustedes aprobarán, si es que así lo desean, a $3.000. Nadie podrá ganar, ni el presidente de la República, más de $3.000. Eliminamos las pensiones vitalicias de los expresidentes y todos los privilegios. Firmaremos el decreto del empleo inmediato, que consiste nuevamente en yo me ajusto los cinturones como gobierno, no cobraremos impuestos a los empleadores o empresarios, que den empleo a la gente que no tiene empleo y sobre todo a ustedes jóvenes, que les den el primer empleo. ¿Por qué? Porque ustedes con empleo van a consumir y a través del consumo yo voy a tener ingresos para pagar los sueldos. Beneficios tributarios para las empresas que contraten jóvenes. Que contraten jóvenes, especialmente que les den el primer empleo a los jóvenes. Con esto del Centro Financiero Internacional, van a venir los bancos más importantes del mundo, que van a tener cada uno 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, y eso habrá tal competencia y tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés, como ya les dije, a niveles del 3, del 4% de interés anual. Entonces, las empresas van a hacer préstamos baratos, van a invertir porque el trabajo se genera con inversiones productivas, van a invertir y van a generar empleo. El pueblo con empleo va a consumir y a través del pago del IVA yo voy a tener ingresos que me van a permitir bajar el IVA. ¿Por qué bajar el IVA?
Primero porque el IVA es el impuesto más injusto que existe en el Ecuador, porque paga lo mismo el banquero, el rico, el millonario, que el pueblo, que el pobre. Entonces hay que reducir esa injusticia. Segundo, ecuatorianos, cuando se bajan los impuestos, aumenta la capacidad de consumo del pueblo y el pueblo va a comprar más y yo voy a tener más ingresos. Igualmente, cuando se bajan los impuestos, como el caso del IVA, va también a reducirse la evasión tributaria, porque es más fácil pagar el 10% del IVA que pagar el 15%. Lamentablemente hay algunos economistas que creen que subiendo los impuestos aumentan las recaudaciones. Mentira, porque si ustedes suben los impuestos, se reduce la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, van a comprar menos y aumenta la evasión tributaria, aumenta el contrabando. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Y justamente por eso les digo, yo ya sé cómo hacerlo. Pero si incumple el acuerdo con el FMI, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No se pierde ahí la relación con un organismo multilateral? Ya tengo yo experiencia. También se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en mi primer gobierno, pero ya no es necesario seguirnos endeudando. El pueblo ya no soporta más endeudamiento. Hay que bajar. O sea, ya no más créditos de organismos multilaterales. Ya no más créditos, porque la economía ya no resiste más. Se necesitan medidas creativas. Un presidente lo que tiene que hacer es ver el entorno mundial y ver qué países crecen y tratar de esos modelos adaptarlos a la realidad ecuatoriana. Yo he tomado como modelos a dos países pequeños, Panamá en Centroamérica y Singapur en el Asia, más pequeños que el Ecuador, eran más pobres que el Ecuador hace 30, 35 años, se convirtieron en centros financieros internacionales y hoy son de las economías más estables, de las que más crecen en el mundo. Por eso le convertiremos al Ecuador en un centro financiero internacional, que ya no lo pude hacer en mi primer gobierno. Y también fue otro motivo para que la bancocracia compre a los generales traidores y me den el golpe de Estado. Esas son las cosas que están tras bastidores, que a veces el pueblo no se entera. Al pueblo le vendieron la idea que Lucio trajo a Bucaram y por eso hay que votarle. Que el pueblo puso la Pichicorte y por eso hay que votarle. Pregunto a la Pichicorte, suponiendo, aunque yo no tuve ninguna responsabilidad y por eso gané ese juicio, que yo le hubiera nombrado, ¿en qué afectó a la economía ecuatoriana? ¿A quién persiguió? ¿Qué delito? Pero es que no todo se trata de economía, pues hay reglas que seguir dentro de un marco constitucional, sí, y un Estado democrático, y por eso decía, ¿no? Todo es la economía. Todos hemos aprendido y no hay que meter para nada la mano en la justicia. Tengo otra duda. Aprendí de ese tema. Coronel, entonces, tal vez en el tema económico, para terminar, también bajaremos las tasas de interés de la banca pública. Como ya ¿Va a haber banca pública todavía? Porque el Banco del Pacífico está a la venta, no se sabe muy bien qué está pasando con ese proceso, pero capaz ya ni lo encuentra. No permitiremos que se venda el Banco del Pacífico y destaparemos todos aquellos endeudamientos reservados y aprobará el pueblo ecuatoriano a través de consulta popular. Todo tiene que destaparse. ¿Por qué reservados si son nuestros recursos? ¿Por qué reservados si es nuestro patrimonio? Todo tiene que ser a la luz del sol. Todos tenemos que enterarnos porque es nuestro dinero. Y les comento algo. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, le destruyeron al Banco del Pacífico para comprarse, y ya querían venderle y querían comprar los mismos banqueros con la plata que nos robaron a los ecuatorianos. Yo les dije un momentito, el Banco del Pacífico no se vende. Vamos a contratar expertos en banca, contratamos a unos españoles, le reactivaron al Banco del Pacífico y hoy es uno de los mejores bancos del Ecuador, a tal punto que igualmente ya se lo quieren comprar. No les vamos a permitir que compren, que se venda el patrimonio nacional. O sea, ¿usted sí cree que debe haber banca pública? Tiene que haber banca pública para que la banca pública de alguna manera ayude a regular las tasas de interés. Y porque la banca pública tiene otra misión. La banca pública no es para lucrar, no es para ganar dinero. La banca pública es para servir al pueblo ecuatoriano. Y por eso hasta en la parte formal volveremos al Ban Ecuador a llamarle Banco Nacional de Fomento, para desde el nombre enviar el mensaje de que la banca es para fomentar el desarrollo, para fomentar el crecimiento. Y por eso bajaremos en esta ocasión los intereses de los préstamos al 3%. De la banca pública. De la banca pública. En el primer gobierno mío bajamos del 16 al 8% de interés anual y luego al 5% de interés anual. También en esa época me dijo el Frente Económico que no hay cómo, que eso regula el mercado. Les dije, señores, les estoy disponiendo. Y si ustedes no pueden, ok, presenten su renuncia, nombraré otro ministro, otro gerente del Banco Central, etcétera, etcétera. Y al día siguiente sí se pudo. Y eso obligó a que la banca privada también baje las tasas de interés al 10, al 9%. Entonces, hoy, con esa experiencia,
bajaremos las tasas de interés al 3% de interés anual. La banca pública tendrá que ser más eficiente. ¿Por qué en el exterior sí pueden dar créditos al 2, al 3%, al 4% de interés anual? ¿Y por qué aquí no podemos dar al 3% de interés anual? No estoy pidiendo locuras. Lo que sí, vamos a pagar la deuda social haciendo una reingeniería del presupuesto general del Estado y fijando por lo menos $1.000 millones para desde el presupuesto financiar, fondear a la banca pública para dar créditos o microcréditos al 0% de interés, o dicho en otras palabras, sin intereses, con 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito y como la gente del pueblo, el vendedor ambulante no tiene terreno, no tiene casa, no tiene garantes, el único requisito para el crédito será presentar el proyecto productivo que lo hará el propio gobierno con sus técnicos. Y en la banca pública habrán 20 modelos para agricultura, habrán 20 modelos para el sector artesanal y la persona que va a hacer el crédito simplemente pues se ubicará en el sector productivo al que él pertenece y hará su crédito, presentará la fotocopia de la cédula y serán $1.000 millones que estamos inyectando a la vena, directamente a la microeconomía, para desde abajo, desde la microeconomía, al mismo tiempo que generamos miles y miles de puestos de empleo, estamos fortaleciendo el crecimiento de la economía. Si solamente hablamos de $3.000 de microcréditos, 1.000 millones, dividamos para $3.000, estamos hablando de 333.333 ecuatorianos que van a tener empleo, que van a ¿Y generar cómo se enfocarían propio... los microcréditos? ¿Hay algún plan? Hay Sí. estudios de algunos organismos internacionales, por ejemplo, que dicen que las mujeres jefas de familia tienden a administrar mejor los fondos que se les entregan en Así créditos y específicamente tienden a ahorrar más. Así ¿Hay es. un enfoque específico, por ejemplo, se Sí. me ocurre, a mujeres jefas de hogar? Sí, estos créditos irán justamente a lo que usted menciona, a las mujeres trabajadoras, a las madres solteras, a esas mujeres que se sacrifican y venden ahí en sus, ¿cómo se llaman? Esas pequeñas estanterías que tienen en los mercados que venden legumbres, que se pasan desde las 6 de la mañana hasta la noche, para los que venden chicles, caramelos en las calles. También esos créditos serán para las personas mayores de 40 años que ya nadie les quiere dar trabajo, pero tienen que comer, pues, ¿cómo subsisten? Y también para ustedes jóvenes, que por no ser hijo de su papito, que no tiene la fábrica, que no tiene la empresa, nadie le quiere dar trabajo, pero con Lucio Gutiérrez tendrán la posibilidad de hacer un préstamo al 0% de interés o sin intereses para que desarrollen su estudio, su taller de mecánica, su consultorio o para que desarrollen su plataforma tecnológica y puedan brindar servicios. Entonces, a mí lo que me interesa es que la gente tenga ingresos, porque con los ingresos, repito, van a consumir y a través del pago del IVA yo voy a tener ingresos para invertir y mejorar la salud, que es algo que preocupa a los ecuatorianos. Ahí le voy a parar, coronel, porque se nos está yendo el tiempo y tengo algunas preguntas que no quiero dejar de hacerle. Y le voy a pedir ahí sí ser lo más conciso posible para poder alcanzar a todas las que quiero. Algunas ya se me van a quedar por fuera, pero al menos hay varias que no quiero dejar de preguntarle. Usted plantea reformar la legislación para permitir el porte de armas. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, 360 personas mueren al día por un disparo. 360 personas reciben al día un disparo. Muchas de ellas mueren antes de llegar al hospital. ¿No le preocupa que esa situación se convierta en un peligro y ocurra una situación similar a la que pasa ya? Amnistía Internacional tiene un informe en el que advierte del peligro de tener leyes laxas o flexibles en cuanto a porte de armas, incluso porque usted dice que es para defensa propia, pero incluso se podría convertirse en un argumento que juegue en contra. Y si es que ahorita con la ley tal como está, que no permite portar armas, la delincuencia tiene armas, ¿cómo hará usted para que eso no se convierta no nos exacerbe la violencia en la sociedad y sea todos contra todos a punta de pistola? Miren, el gobierno anterior fue pro delincuentes. El gobierno mío será pro ecuatorianos, pro ciudadanos. Hemos hecho una investigación y no hay una sola arma de los que tenían permiso para portar armas que la mal utilizaron en asaltar un banco, en asaltar un local comercial, en asaltar a un taxista o matar a alguna persona. En los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos, si uno puede comprarse un tanque de guerra, se compra. Si uno puede comprarse una ametralladora, un misil, se compra. Hay venta libre de armas. Aquí es muy diferente. Aquí tendrán que presentarse las personas que quieren portar un arma, justificar
¿Por qué van a portar el arma? Un registro de armas. Un registro, un control de Fuerzas Armadas, exámenes psicológicos. La gente tiene que ser capacitada para que sepa usar el arma, porque si no es más peligroso darle un arma a alguien que no sabe cómo usar esa arma. Porque si yo estoy con mi arma y me asalta un delincuente y cojo el arma y no sé cómo usarla, el delincuente me va a matar. Las personas tienen que saber usar el arma y es para defensa personal. No podemos seguir permitiendo que los sicarios hagan de las suyas. Y por eso vamos a volver a pedir el pasado judicial, como teníamos en mi primer gobierno, para filtrar el ingreso de extranjeros delincuentes. Los extranjeros que vienen a conocer el Ecuador, a invertir, a hacer turismo, a trabajar, se los recibirá con los brazos abiertos y con todo el cariño con el que sabemos recibir los ecuatorianos. Pero no podemos permitir que entren los extranjeros a matarnos, a robarnos, a inundar de droga nuestro país. No queremos que el Ecuador siga siendo un basurero de la delincuencia internacional. De ahí que cambiaremos toda la legislación que se impulsó en el gobierno anterior, y justamente miren cómo son las ironías de la vida. Justamente la señora Paula Romo es la que impulsó varias de estas leyes a favor de los delincuentes y en contra de los ciudadanos. Por eso, si un policía le dispara a alguien que le está matando a un ciudadano, el policía va preso. Si no le dispara, también va preso. Eso no puede ser, ecuatorianos. Si alguien se mete a la vivienda de uno y le dispara, uno va preso. Y si no tiene autorización para portar armas, peor. Uno tiene que esperar que el delincuente le dispare, hacerse el quite, si no le mata, para uno poder disparar. Eso no puede ser. En mi gobierno, si yo llego a ser presidente, las leyes hay que darles la vuelta para defenderles a ustedes, ecuatorianos, a los ciudadanos y en contra de los delincuentes. Y también eliminaremos la ley de consumo mínimo de drogas, porque es un clamor de las Ahorita madres vamos de a lo de familia. las drogas. Solo quería hacerle otra pregunta, porque usted menciona el gobierno anterior, sin embargo, las cifras de homicidio eran bajas, dejando de lado todas las críticas que se puede hacer al gobierno anterior. En 2020 es de 2.78 la tasa de homicidios, y entre 2003 y 2004 en su gobierno las tasas de homicidio fueron bastante altas. El año con más homicidios entre 1980 y 2017 fue el 2005, cuando la tasa llegó al 17.6 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿Quiénes son los datos esos? Completamente falso. Es que todo en Correa era mentira. Correa decía que era el más honesto, que se va a pegar un tiro en el pie si le demostraban que se robó 20 centavos. Ahí está. pero no son cifras de Correa, pues el presidente robado Correa no hace cifras. Se ha robado, sí, por más que se le defienda a Rafael Correa, pues. No le estoy defendiendo, ganaba son los datos oficiales. Las elecciones con fraude electoral, pero en esos datos también decían que el desempleo había bajado, que era el más honesto. Apenas salió, llovieron los Pero juicios son datos en oficiales contra. Pero, del INE. ¿qué datos oficiales? Incluidos los de su gobierno, el INE, que en su época son datos oficiales. Datos manipulados, pero bueno. Pero son de en su todo gobierno caso, también. En su gobierno se en todo manipulaban los caso, datos. ecuatorianos, si ustedes quieren un presidente que le dé la vuelta en 180 grados al Ecuador, ahí estoy yo. Y si no, pues bajaré, como decía Simón Bolívar, tranquilo a mi sepulcro. He dejado la tranquilidad de mi hogar, he dejado mi emprendimiento personal. Yo fabrico bebida de guayusa, y pues me dedicaré nuevamente a mi familia, que me recibe con los brazos abiertos. Así que yo no estoy aquí por vanidad, yo no estoy aquí por capricho. Yo ya fui presidente del Ecuador, y les duela a los de la oposición, el mejor presidente en cifras sociales y económicas hasta ahora de toda la historia del Ecuador. Ojalá me superen y me sentiría feliz, porque eso es lo que yo quiero. Si yo llego a ser presidente, quiero superar mis propias cifras. Ese es mi principal reto, en todos los sectores, tanto sociales como económicos. Otra pregunta le hago, coronel, para tratar de terminar con ya el poquito tiempo que nos queda. Usted habla de la supremacía de la familia. ¿Se refiere a qué tipo de familia? ¿Reconocerá la variedad de familias o hablamos únicamente de la familia tradicional? Mire, yo soy un hombre respetuoso de las libertades. Si es que la pregunta va por ahí. Yo reconozco la libertad que tienen las personas de unirse hombre con hombre, de unirse mujer con mujer. Pero asimismo, esas personas deben ser respetuosas con la decisión que tenemos la mayoría de ecuatorianos de unirnos hombre con mujer, y así todos felices. Ellos tienen sus derechos, hay que respetarles los derechos, pero ellos también que respeten los derechos. ¿Pero cómo los irrespetan? Porque, por ejemplo, se quiere obligar a que en las escuelas y colegios se dé el tema de la educación sexual, de la educación de género, alguna cosa de esas. No puede ser. O sea, yo no ¿Usted quiero está contrario a la educación sexual? No, bueno, en ciertos niveles sí, pero a la equidad de género, alguna cosa así que se llama, ni siquiera sé exactamente, no puede ser, pues. ¿Cómo ¿Usted le está en pueden contra decir? de la equidad de género?
O sea, no se le puede decir a un niño que él puede ser niña o puede ser niño. Dejémosles en libertad para que el niño, si quiere ser niña, que sea su decisión, pero no que haya una tendencia, no que le llevemos en esa dirección. Yo a ver, pero dígame una cosa, ¿habría educación sexual en el pensum de la educación pública en caso de que usted llegue a ser gobierno? Es decir, a los niños se les enseñaría, acorde a su edad, educación sexual, digo yo, pensando además en la prevención del embarazo adolescente. Ecuador está en los primeros puestos de embarazo adolescente en la región, es alarmante. Sí, y más que nada también preparando, porque ahora a través del internet se enteran, pero de todo, saben más que nosotros. ¿Habría educación sexual en el pensum o no? Hay que prepararles, sí, pero adecuadamente. No va a ser a lo mejor desde el primer grado que llamábamos antes, ahora tiene otro nombre. Pero en Suecia, Finlandia y países nórdicos, los niños aprenden acorde a su edad, ¿no? Desde los primeros años de básica, incluso me parece que es desde prekinder en algunos, acorde a su edad. A un niño de 4 años no le explica igual que a un adolescente de 15, pero hay una educación sexual y una formación sexual justamente con la idea de prevenir el embarazo. Una educación sexual, sí, pero es diferente al tema que quieren pues imponernos de que... ¿Quiénes? Bueno, esa es una tendencia, ¿no? En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Pero qué tema? No le explico muy bien. Es que no por ejemplo, muy bien. En el tema de que quieren educarle al niño o quieren al niño de alguna manera pues insinuarle o conducirle a que un niño puede ser niña o puede ser niño. A eso no. En eso estoy en contra. Dejémosles que libremente el niño o la niña decidan su sexo, por último, que ellos decidan. No les induzcamos. En eso no estoy de acuerdo. Pero eso no se puede hacer, no se puede inducir. Bueno, hay los libros que hemos visto, pues que ya están en algunos países y parece que quieren también aquí en el Ecuador, en el que el niño puede ser niño o que le hacen vestir de niña. Bueno, si es que la idea va por ahí, yo no estoy de acuerdo con ese tema. ¿Cuál es su postura sobre la despenalización del aborto en caso de violación? En todo caso, los padres tendrán la libertad. O sea, yo dejaré en libertad a que la gente decida. Simplemente que los que no están a favor de mi pensamiento también pues que respeten mi libertad, como yo voy a respetar la libertad de ellos. Si ellos quieren hacer algo, que lo hagan. Sobre el tema del aborto, mire, también ahí es un tema muy polémico. También nosotros sacaremos a consulta popular, porque en lo que yo sí estoy de acuerdo es en que el tema hay que revisarlo. Por ejemplo, una niña menor de 14 años que haya sido violada. Es diferente a que una niña de 18 años estuvo en una farra y se embarazó. Entonces, esa niña no puede abortar libremente, porque ya fue con su propio consentimiento, con su propio conocimiento. Si hay una malformación en el vientre de la madre, entonces pues es otra consideración. Y que sea el pueblo el que defina. Es un tema en el que yo, siendo católico, siendo cristiano y reconociendo que el único que puede dar la vida y quitárnosla es Dios. Pero a pesar de que sin hay embargo, una sentencia, dejo en libertad. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Paula Guzmán Albarracín sobre la obligatoriedad del Estado, además como somos suscriptores de tratados internacionales. Sí, pero en ciertos temas estoy de acuerdo, discutamos, pero no generalicemos. No o sea, el aborto para ciertos temas podría usted estar favorable, sí, para otros sí, para no. ciertos temas, para otros no, y esto pues habrá que discutirlo, ¿no? O sea, no podemos de aquí en una entrevista y no puedo yo definir qué es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Esto habrá que haber un debate amplio para que sea el pueblo el que, analizando los pros y los contras, tome una decisión mayoritaria. Vamos terminando con dos últimas cosas. La una es una duda que tienen varios ciudadanos sobre cómo viven los candidatos, de qué viven los candidatos presidenciales, porque considerando que tienen que tomarse un periodo de campaña y demás, ¿usted de qué vive? Yo vivo de mis ingresos como expresidente de la República. Los que va a cancelar. Los que voy a cancelar, exactamente. Vamos a cancelar, vamos a eliminar todos los privilegios. Y vivo también de mi jubilación como ex militar del victorioso ejército ecuatoriano. Además tengo el emprendimiento de Guayusa, que por ahora está un poquito ahí detenido por el tema del COVID-19. Yo elaboro bebida de Guayusa. ¿Como té? Sí, parecido al té, pero es más energizante y de acción más inmediata que el café. Cuando uno maneja por la noche, por ejemplo, con una botella de Guayusa es más que suficiente. Yo he manejado y solo desde Quito a Guayaquil, y de Guayaquil a Quito. He salido, por ejemplo, 10 de la noche de Guayaquil, llego acá tipo 5 ¿Eso le mantiene despierto? Sí, es mucho mejor que tomar esas bebidas químicas tipo Red Bull, por ejemplo, que destruyen el organismo. La Guayusa es una bebida natural
¿Y tiene cómo doble. lo vende? ¿Como bolsitas de Sí, té no, o no, empaquetado ya, como botellas, botella? En botellas. La guayusa tiene el doble de antioxidantes que el té verde. Eso les emociona a los varones que no les gusta tener arrugas, porque al tener el doble de antioxidantes que el té verde, obviamente previene el envejecimiento de las células. Y una manifestación física es que nuestros indígenas de la Amazonía aparentan 10, 15 años menos de la edad que Por la tienen. guayusa. Por la guayusa. Es que ellos toman culturalmente todos los días, 4:30 de la mañana, su tazón de guayusa, litro y medio de guayusa, y eso les mantiene jóvenes con gran energía. Es bueno para las personas que podemos tener prostatitis, porque es antiinflamatorio. Tiene algunas propiedades. La guayusa es maravillosa, es un boom, así que es uno de mis hobbies. Me apasiona posiblemente más que la misma política. Esto súper brevemente, porque no quiero dejar de preguntarle sobre la propuesta de legislar para regular la minería ilegal. ¿Cómo se va a regular una actividad que es ilegal? A ver, la propuesta es decirle al mundo que ya basta de seguirle agrediendo a la naturaleza. Tenemos que escuchar el clamor de la naturaleza por la agresión brutal e irresponsable que hemos realizado. Y si así continuamos en 50 años, posiblemente la tierra va a ser invivible para las futuras generaciones. Entonces le vamos a proponer al mundo dejar bajo tierra la minería ecuatoriana con la condición de que el mundo nos dé el equivalente de dinero que irá a un fideicomiso para pagar la deuda social y la deuda ambiental. La deuda social construyendo vivienda para la gente que no la tiene, dándoles agua potable, alcantarillado a las comunidades indígenas que no lo tienen, y pagar la deuda ambiental descontaminando ¿Pero cómo los se ríos. regula una actividad que es ilegal? A ver, primero vamos a dejar la minería bajo tierra. Como hay la posibilidad de que el mundo solamente se quede en el discurso, que les preocupa el calentamiento global, o sea, no más concesiones mineras. Y no más concesiones mineras, se queda todo bajo tierra. Entonces ya no tenemos que explotar la minería. Nos dan los recursos. Pero ahí surgiría la ilegal. No, es que ya no hay minería. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué está puesto eso? El plan B. Porque también tenemos que pensar en que de pronto el mundo, como ya tuvo la mala experiencia con el presidente anterior. A ver, espérame, pero aclárame una cosita. O sea, dejar los minerales en tierra a cambio de pagos, similar a la iniciativa Yasuní. A la iniciativa Yasuní, Okay. exacto. Dejamos bajo tierra la minería, no se explota absolutamente nada, pero el mundo nos tiene que dar el equivalente a las reservas de minería. Pero lo que ya no funcionó. No funcionó en el gobierno anterior porque no quería el presidente que vaya a un fideicomiso, él quería tener la plata para él gastarse. Entonces el mundo le dijo, no, porque te vas a gastar, te vas a robar, corrupción. Usted propone que se cree un fideicomiso. Yo propongo un fideicomiso, y de ese fideicomiso solamente para invertir en dos temas: el pago de la deuda social para la gente pobre del Ecuador y el pago de la deuda ambiental. Descontaminar ríos, hacer remediación ambiental por la destrucción de la naturaleza que hemos tenido. Pero ¿y ahí la regulación cuál es a la minería ilegal? ¿Dónde entra esta regulación a la minería ilegal? La regulación en el supuesto de que el mundo no esté a la altura de esta propuesta ecuatoriana y no den la plata. Entonces, la minería tampoco la podemos dejar bajo tierra. Entonces, vamos a priorizar que la minería la exploten mineros ecuatorianos. El Ecuador y la minería para los ecuatorianos. Porque ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Y por eso les invito a que las recorran empresas el país. extranjeras. Las empresas extranjeras vienen, destruyen la naturaleza, destruyen la provincia de Zamora, la provincia del Oro, la provincia de Morona, la provincia de Imbabura, y se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan en contenedores la tierra de las montañas y nadie vigila. Es decir, ¿Qué usted entregaría a empresas ecuatorianas? Sí, qué corrupción más grande la de este gobierno, nadie vigila. Se llevan oro, se llevan cobre, se llevan litio, se llevan todo y nadie controla. Y lo que nos pagan es una miseria, más se han de estar llevando los que permitieron firmar estos contratos lesivos al interés nacional, lesivos al medio ambiente ecuatoriano. Entonces nosotros vamos a cortar, si cabe el término, entre comillas, vamos a nacionalizar la minería, vamos a capacitar a los mineros ecuatorianos. O sea, ya no más concesiones a empresas privadas. Ya no más concesiones a empresas. Pero ese es el plan B, pero estamos hablando del plan B. Ya no más a empresas extranjeras, a empresas nacionales, les capacitaremos, les apoyaremos. ¿Y los contratos vigentes? Con créditos. Los contratos vigentes los revisaremos y si son lesivos al interés nacional, hay esa posibilidad en la Constitución bajo el término de lesividad. De anularlos. Se los puede anular si es que nos están destruyendo la naturaleza y no hay la reciprocidad en beneficio del país. Después vamos a gastar más dinero remediando la destrucción que han hecho ellos que lo que nos han pagado por llevarse el oro, por llevarse el dinero
a desarrollar sus países. Entonces lo que queremos es capacitarles adecuadamente a los mineros ecuatorianos, poner orden. Ahí estará el Estado ecuatoriano. No permitiremos lo que hoy sucede, que vienen bandas delincuenciales, que vienen los narcotraficantes. Vamos a poner orden con el Ejército, con la Policía Nacional. Habrá una agencia del Banco Nacional de Fomento para que el oro no se vaya por contrabando como hoy sucede. El Banco Central comprará el oro, comprará todos ya los le tengo que todos cortar los con minerales. porque ya me están matando, Ya. solo con dos últimas cosas. De esa manera, en 5 años, en 3 años tendremos, no sé, pues 5,000 nuevos millonarios en el Ecuador y la plata se queda en el país para desarrollar nuestro Ecuador. No lo que hoy sucede, la plata se va al exterior y aquí solamente queda hambre, destrucción, miseria. Pero no podemos generalizar también la explotación minera. Tendrá que ser en ciertos lugares, lejos de las cuencas de los ríos para que no las contaminen, lejos de lugares sensibles ecológicamente hablando para que no se destruya la naturaleza. ¿Quiénes eran parte de su gobierno en caso de que usted llegara? ¿Los mismos que ya estuvieron en 2003 o sería un equipo nuevo? Algunos exministros, ¿Sí? Y obviamente también habrá gente nueva. Por ejemplo, no hemos hablado, pero en mi gobierno yo me hice cargo con 350, 360 mil barriles diarios de petróleo. Ministro Eduardo López, incrementamos la producción petrolera a 560, 570 mil barriles diarios de petróleo. Los generales me dieron el golpe de Estado y la producción cayó, hasta en eso fueron ineficientes, a cerca de 400 mil barriles. Han pasado 15 años ecuatorianos y no son capaces de igualar la producción diaria de petróleo que tenía en mi gobierno. ¿Napoleón Villa volvería? No, pues no, o sea, estoy hablando de mis 6 ministros. Van a volver gente probada, gente con experiencia y gente nueva, porque vamos a crear el Ministerio de la Tecnología para convertirle a mi gobierno en técnico, no en burocrático. Aprobaremos una nueva ley para el IES, para el ISPA, para el ISPOL. Ahí habrá gente técnica, no el delegado del presidente de la República que van a robar, van a meter gente en el IES. ¿Qué hará con el IES? Vamos a hacerle una empresa técnica que brinde un servicio eficiente a sus afiliados. Irán a gerenciar. ¿Posibilidad de aumentar la edad jubilar, las aportaciones, No, nada de etcétera? eso, nada ¿No de hay eso. esa posibilidad? No hay esa posibilidad, porque el IES tiene plata de sobra. Lo que pasa es que la plata se la roban. Si ponemos a gerenciar a un experto en inversiones en banca, a un experto en inversiones en la bolsa de valores, a un experto en estudio actuarial, a expertos en auditoría, vamos a tener un manejo eficiente, como que fuera una empresa mía. A mi empresa yo trato de que sea lo más eficiente posible. Igual el IES, igual el ISPA, igual el ISPOL. Si en el ISPA o en el ISPOL hubiera estado un experto en inversiones en la bolsa de valores, no les hubieran robado los 600 millones que le robaron a la policía. Eso no puede repetirse. En las aduanas no podemos esperar que se sigan robando 3.000 millones de dólares como se roban ahora y que un contenedor salga en 2, en 3 días, cuando puede salir en 4 horas, en 6 horas, y todos ganamos. Gana el importador, gana el consumidor. Ay, me va a perdonar que le corte, coronel, se nos va el tiempo. Esta es la última pregunta. Hemos hablado ya de la pichicorte y de algunos errores que usted ha cometido y que ha reconocido haber cometido, a pesar de las explicaciones que su esposa me da tras cámaras. La Corte Internacional de Derechos Humanos falló en favor de los jueces destituidos, por lo tanto, algo de razón debe haber allí. ¿Cuál es el error que usted reconoce que más le pesa y que hoy, con los años, en retrospectiva de los años, el que más le pesa? A ver, una puntualización rapidísima. La Corte Suprema de Justicia inicialmente escuchó la defensa que hizo el Procurador General del Estado, Javier Garaycoa, en donde dijo que el Estado ecuatoriano y que el Congreso no cometió ningún abuso, sino que cumplió un mandato constitucional. La Constitución es para cumplirla. Lamentablemente Correa, que quería fregarme a mí, cambió al Procurador Garaycoa, le puso al señor García, y el Procurador García cometió un error gravísimo que no puede quedar en impunidad. Él se allanó al pedido de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violando flagrantemente el Código de Procedimiento Civil, en donde prohíbe que cuando una función del Estado es enjuiciada, prohíbe allanarse, está prohibido. Eso se llama prevaricato, es un delito gravísimo, irse contra ley expresa. Al que hay que repetirle es a Correa y al Procurador Garaycoa, cuando hay obviamente aquí justicia en el Ecuador, cuando hay alguien que realmente se preocupe. De todas formas, el fallo ya está, ¿no? El fallo ya está, sí, y hay pero derecho habrá a repetición, que repetirle, habrá que pagarle, el Estado ecuatoriano tendrá que pagarle. Ya les pagó. Los responsables de esto tendrán que, si es que el Estado aplica el derecho a repetición,
tendrá que cobrarles a los involucrados, etcétera, pero dejando un rato eso de lado. A ver, aquí habrá que hacer la reconversión, es decir, hay que cobrarles a los responsables, que es Rafael Correa, por haber ordenado que se viole flagrantemente la ley, y también al procurador García, no me acuerdo el nombre, que lo nombró Correa expresamente para que vaya ante la Corte Interamericana de Derecho y cambie la posición del Ecuador. Eso es imperdonable. Entonces, ¿qué hizo la CIDH? Simplemente, si es que el Ecuador ya no reconoce, defendió bien, según usted, el no fallo defendió. fue que el procurador no defendió bien, no que en efecto tenían razón los jueces. Y esto es sospechoso, porque nadie hace las cosas gratis, por el amor de Dios. Dios mío, ya nos están parando el Así tiempo. Entonces, mi error más grave, y por el que pido perdón al pueblo ecuatoriano, fue haber creído en la palabra de los generales traidores, que no solamente me quitaron el respaldo, sino que me secuestraron con 2 generales y 40 soldados, fueron a mi despacho, me sacaron a la fuerza de mi despacho en contra de mi voluntad, me lanzaron dentro del helicóptero en contra de mi voluntad, y a pesar de que le obligaron a salir, de que le pedía al piloto que me lleve a La Tacunga, que me lleve a Riobamba, que me lleve a Puerto Viejo, a Guayaquil, varias alternativas, el piloto me decía: señor presidente, tengo la orden del mando militar de llevarla al aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Y a qué me llevaban al aeropuerto? A que me maten, a que me linchen, porque como dice aquí el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil, entre los golpistas estaban gente de las FARC y cubanos. Los quiteños obviamente no son asesinos, los quiteños lo que querían es cambio de actitud, corrección de errores de Lucio Gutiérrez, pero no matarle. Estos infiltrados de las FARC sí, y aquí los generales no solamente tendrán que responder algún momento por qué le tumbaron al presidente que tiene los logros más importantes, tanto económicos como sociales, por qué le tumbaron al presidente que tenía la más alta credibilidad hasta ese momento, sino por qué le llevaron a la boca del lobo a que le maten. Si, como algún general dijo en un programa de televisión, reconoció, eso sí, que ellos me sacaron a la fuerza, que ellos enviaron el helicóptero, que me sacaron a la fuerza, pero decían que era por mi seguridad. Si hubiera sido por mi seguridad, lo obvio es que al presidente lo lleven a un recinto militar, y no a que le maten, y no a que le linchen llevándome al viejo aeropuerto. Es el error más grande. Otro error también, no haber publicitado los logros de mi gobierno. Eso aprendí, porque como la formación militar que yo tengo, en donde pues si alguien se coge de más un pan, se le sanciona, así de rígidos somos en la vida militar. Me sirvió mucho para la austeridad, pero cometí ese error político gravísimo de no comunicar a través de los medios de comunicación lo que yo estaba haciendo como presidente de la República. No compramos ni una bicicleta. Ahí le voy a tener que cortar, coronel, disculpen, nos hemos pasado de largo el tiempo. Le agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y por haber respondido a todas las preguntas. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Muchísimas gracias, y realmente me voy muy complacido. Yo pienso que ha permitido aclarar muchas cosas, muchas verdades a medias o mentiras completas que se dijeron en contra de Lucio Gutiérrez. Así que mil gracias y siempre a la orden. Gracias.